Buenos días. Hoy quiero hacer una reflexión sobre un tema que explica muy bien esta frase de Gandhi. No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra. Bien, este es un tema que me parece muy importante tratar en este momento, porque yo veo que todos los movimientos digamos, de los que se habla en nuestra sociedad, ¿no? Que los debates que estamos haciendo en este momento, todos intentan hacer que se logre un cambio intentando no solamente explicar las razones del cambio, las razones por qué se quiere una reforma, sino también hablando mal, diciendo todo el mal posible sobre la situación actual o las razones del pasado, de nuestro pasado, que han determinado la situación actual. Esto sucede en cualquier cosa. Ahora, si me pongo a hacer ejemplo, quiero aclarar que no se trata de cosas que esté apoyando yo, ninguna de estas, si vamos a ver de los ejemplos que hago, pero casi, ¿no? Pero es para que no sean solamente palabras, que se entienda, ¿no? De qué hablo. Porque muchas veces en la teoría estamos casi todos de acuerdo, pero luego no ponemos en práctica los conceptos de ética que a lo mejor nos gustan, pero se nos olvidan en el momento en que estamos en un debate o pidiendo cosas, ¿no? Pidiendo reformas. Entonces, de todo lo que se habla, yo veo que a nivel de los medios de comunicación y las instituciones, lo político, la propaganda política y los medios de comunicación y los grupos mayoritarios, los movimientos mayoritarios, siempre se utilizan estrategias que hacen que nosotros, las personas comunes, no perdamos mucho tiempo peleando entre nosotros, separándonos, dividiéndonos en grupos, creando un conflicto. Esto se dice que es una estrategia que sirve al poder para distraernos y manipularnos. Pero en realidad yo pienso que aunque sea así, tendríamos que ir a ver por qué caemos en esto. ¿Por qué caemos en esto? ¿Por qué perdemos el control de nuestra vida? Si nosotros caemos en esta pelea es porque nuestros sentimientos de rencor, de antagonismo, nuestros sentimientos de querer ofender, pero además yo pienso esto, que al final nosotros yo lo que veo por la mayor es que se ofenden virtualmente grupos, pero en realidad nadie va a hacer el trabajo digo yo, si por ejemplo nos ponemos laico contra religioso o feminista contra machista o que sé, los grupos normalmente, ¿no? Homófobo contra del movimiento LGTB, todo eso, esos dos grupos, en realidad, si uno va a ver en las redes sociales o los varios movimientos con las varias manifestaciones en la calle con eslóganes y carteles, parece estar en un estadio de fútbol, digo yo, muy a menudo. Estos son muy
así hace mucha sátira muy dura contra el otro grupo, pero yo no creo que en casa sea así. Yo no creo que una persona, porque esta diferencia la tenemos en todo, entre amigos, en la familia. Yo no creo que la gente se la pase ofendiéndose uno con el otro, ¿no? Porque vamos a ver, si yo estoy convencida, por ejemplo, si yo estuviese convencida de que, por ejemplo, el matrimonio heterosexual es una aberración, tendría que decírselo a mis padres. No, es inútil que vaya en la calle con un letrero. Es esto que yo creo que nos manipulan porque al final logran que la persona poderosa que tiene interés en que nosotros apoyemos cierta filosofía de distracción, peleando continuamente. Y ¿por qué lo logran? Porque en realidad todo lo que nosotros consideramos expresiones, libertades y expresiones aptas para lograr un cambio, para pedir una reforma, son cosas así que no son diálogos cercanos con la gente, no es sentarnos y a hablar de un tema, es todo así, turnarnos con manifestaciones en la calle o estar en las redes sociales o ver gente que se pelea en televisión. En realidad yo creo que la gente en este momento ha perdido la confianza en que las cosas pequeñas tengan un valor. O sea, los cambios en nuestras cercanías entre las personas que frecuentamos siempre, ¿no? Y muchas veces veo hasta algo muy extraño, que es que a lo mejor dos cosas que yo considero bastante extrañas, pero son normales, lamentablemente. Una es una abstracción, o sea, que hay gente que está ahí o en la calle con el letrero que dice tal cosa, o en la petición de firma, o viendo el programa de televisión y comentando en el Twitter, pero no actúa en su vida normal, actúa de forma totalmente contraria. Hay como hay personas, y son muchas, porque yo a veces digo, vamos a ver, si todos estamos en contra de la discriminación, por ejemplo, o todos, o digamos el 80%, ¿cómo puede haber discriminación si somos nosotros que la hacemos, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos el poder de escoger una persona para un trabajo, de alquilar o no alquilar un piso a una persona? Porque se sigue hablando de derechos, pero al final lo que nosotros haremos con este sistema es turnarnos, porque al final tanto la mayoría que decide, que cree decidir, porque nos estamos haciendo engañar un poco yo veo que se sigue mucho lo que dicen los medios de comunicación. Hay que decir esta frase y todos la repiten. Pero en realidad no es a lo mejor como nosotros haríamos de nuestra espontánea voluntad. No es nuestro método, es algo que nos viene sugerido y en este momento estamos siempre deprisa y bueno, cogemos este método y vamos. Entonces, en realidad no lo estamos pensando bien, ¿no? El efecto que tendrá esto, si llevará a un cambio o a una guerra o a una pelea que no termina nunca. Y vamos a ver, y si no hubieran otras soluciones que no hemos visto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si simplemente todas las personas que están a favor de la inclusión, no sé, digamos, de cualquier grupo,
En el momento en que tienen el poder de obrar consecuentemente con su ideal, o sea, de que necesitan, por ejemplo, un empleado y dicen, bueno, soy por la inclusión, entonces este grupo desfavorecido le doy trabajo a esta persona. O no estoy de acuerdo con que ahora se habla, por ejemplo, de uniones civiles, pero vamos a ver, está claro que estamos pidiendo una ley que es una imposición que haga que una persona, por ejemplo, que no deba dejar un piso alquilado con otra persona porque ha escrito ahí en una oficina del Estado que tiene una relación sentimental con esta persona. Esto es lo que estamos pidiendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Aparte, yo no lo estoy pidiendo. A mí me parece absurdo que uno tenga que ir a decir al Estado qué relaciones tienen. Me parece absurdo. Para mí, simplemente, y ahí lo digo y cierro inmediatamente porque esta no tenía que ser un video de opiniones mías. Lo he dicho en otro video. Para mí, si hay una legislación y estamos pagando unos políticos, nadie debe quedarse en casa, nadie y punto. No hay no debe haber ninguna preferencia. No tiene sentido que yo tenga la oportunidad de quedarme en un piso porque tengo una relación sentimental y no porque estoy compartiendo piso con mi mejor amiga sin relaciones. Cuando, en fin, lo que es importante si pago los impuestos es que nunca jamás se me vea en la calle, que no suceda que yo me quede sin casa y ya está. O sea, esto no. Pero bueno, digamos que estas personas que son para las uniones civiles ampliada a otros colectivos, a los homosexuales, alguien lo pide para los poliamorosos, hay más, ¿no? Bueno, estas personas en vez están de acuerdo, piensan que es justo ir allí a declarar qué tipo de relación sentimental tienes. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que piden su reforma, la reforma que desean, y luego como los demás, o sea, por ejemplo, los grupos de personas que tienen valores dictados por su religión, u otra persona están manifestando diciendo que solo ellos tienen que tener esta posibilidad porque se tiene que favorecer la familia tradicional según nuestra tradición, que luego ahí también habría que ver cuánto es nuestra tradición o cuánto es aparente, ¿no? Pero de todas maneras, ¿qué cosa sucede? Un grupo empieza a en vez de seguir con porque la libertad de expresión sería que yo pueda expresarme. Entonces yo digo, efectivamente yo puedo expresarme de cualquier manera, incluso ofendiendo, pero vamos a ver, teóricamente la parte buena, digamos, la parte buena en el sentido que llegue a resultados, que me ayude a llegar a resultados de paz, de armonía en mi sociedad, ¿no? Sería que yo pueda decir cómo yo pienso y cómo yo quiero vivir. Bueno, en este caso yo puedo decirlo sin, por fuerza, empezar a ofender el otro grupo que piensa diferente, ¿no? Primero porque a veces veo que incluso personas que se consideran modernas porque quieren determinada reforma o otras, no ahora he citado esa de las uniones civiles, pero puede ser cualquier otra, ¿no? Muchísimo lo ha hecho el feminismo esto, de mostrar a la situación anterior o actual como monstruosa, cuando en fin estamos aquí viviendo. Yo no creo, vamos a ver, no creo, en ninguna situación todo es monstruoso.
siempre hay algo que salvar o que simplemente no considerar negativo, disfuncional, cuando a lo mejor incluso una situación ha ido adelante por muchísimos años y estamos hablando de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Lo último que se me ocurriría a mí es pasar el día ofendiendo a esta gente que me dio la vida o indirectamente la vida a mis antepasados. O sea, estoy insultando a mis antepasados. ¿Por qué? O sea, yo no lo veo, no veo que esto, conmigo no va, conmigo ese sistema no va. O sea, yo pienso que en mi vida todos los logros que he obtenido han sido simplemente porque yo he sido constante y coherente y testaruda, digamos. Me he ido adelante viviendo a mi manera, pero no me acuerdo de haberme empeñado en descalificar al otro, en odiar al otro, no sé cómo decir. Simplemente yo a las personas que no veían bien mi estilo de vida, les decía, bueno, lo que pasa es que yo soy así y así sigo porque yo soy así, pero yo entendía que la otra persona, yo no quiero llegar a un mundo donde yo a todo el mundo le guste, donde todo el mundo se ponga a aplaudir cuando paso yo por la calle. A mí me interesa simplemente vivir mi vida. Si yo tengo una idea, no significa que todo lo que piensan los demás sea un horror. Yo puedo tener mi idea con tal que yo me construya mi espacio y claro, en este momento, mientras yo lo hago, ya estoy haciendo que los otros no me puedan parar. Ya lo estoy haciendo, no hace falta que vaya a ofenderle. Y yo solo con el hecho de seguir con mi estilo de vida y así hacer que empiecen a cambiar las cosas, porque luego las instituciones y sobre todo lo que es comercial, que ahora abarca casi toda nuestra sociedad, cambia por consecuencia, porque si yo empiezo a vivir, supongamos, por ejemplo, yo estoy viendo ahora que está pasando en muchas ciudades. Antes una familia tenía más hijos y entonces se tenía que preocupar de que los muchos nietos tuviesen, por ejemplo, casa alrededor suyo, ¿no? Y se están viendo, ahora la gente tiene menos hijos, se va a vivir sola, quiere apartamentos más pequeños, ya las casas grandes se venden menos. O sea, esto hace que si se construye un edificio nuevo, se haga de pisos más pequeños, pero porque ha cambiado la gente, no hizo falta, esto es un ejemplo, no hizo falta que nos pusiéramos a decir, ay, las casas grandes son horrorosas, hay que quemarlas todas. No. Y qué mala idea tuvo ese arquitecto. No, el arquitecto las había hecho, ¿se entiende? Porque había ese mercado, eso era lo que se estaba viviendo, ¿no? Y entonces, así pudiéramos pensar también nosotros. Bueno, entiendo que a otros no les guste, pero yo estoy aquí, yo pienso así, y yo con mi vida aporto un cambio por fuerza, porque es normal. Cuando pensamos así hay menos pelea. Además de esto, de haber visto que en realidad mucha gente está más en la pelea que luego en la acción concreta, porque a lo mejor la misma persona que me pasan estos mensajes, yo creo que muchas personas están más atraídas en sí por el conflicto en sí, que para la cuestión de afirmarse en contra o por encima de otro, que el resultado en sí, ¿no? Que querer el resultado en sí. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, uno de los mensajes que están pasando mucho será porque yo en las redes sociales frecuento muchas otras
mujeres que son madres, o porque quizá yo soy muy naturista, me gusta lo ecológico, lo natural, estamos intentando quizá a lo mejor relacionarnos entre nosotros los que son más tendencialmente compran menos productos o menos medicinales, etcétera, ¿no? Entonces yo, llevamos una vida un poco más hacia lo natural. ¿Y qué sucede? A lo mejor yo dentro de mi contacto de Facebook tengo una cantidad de personas que opinan así y veo que pasan muchos mensajes, este es otro ejemplo, sobre esto de la lactancia materna. Y esto de la lactancia materna es una cosa que me hace pensar mucho, porque yo veo todos esos mensajes pasar diciendo que hay que decirle al mundo que se tiene que poder amamantar un niño en público, o que hay que decirle al mundo que que es normal amamantar al niño por más meses y no darle la leche biberón artificial, la leche artificial a cierta edad. Todo esto, ¿no? Pero muchos de estos mensajes son un poco agresivos contra contra el enemigo, que sería, claro, la empresa que vende leche en polvo, o la gente que opina que la gente que no está en este plan, que no es activista en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí veo que se hace ironía muy dura sobre que sí, cosas verdaderas, en verdad, que se ven publicidades con mujeres que muestran el pecho para vender una pasta dental y luego nos avergonzamos de amamantar un niño, ¿no? En público o cosas así. Es verdad esto. Pero a mí no me gusta en realidad estar perdiendo tiempo ofendiendo a otra gente, ¿no? Porque digo, vamos a ver, si yo simplemente paso el mensaje positivo que yo opino, que yo veo positivo, ¿no? O sea, estoy a favor de tal cosa. Basta, o sea, cuando explico mis razones y las personas que están a favor son muchas, ya se habrá dado el cambio. Esto no, cuando serán muchas personas, mayoría, ¿no? Se habrá dado el cambio. Mayoría o incluso, a lo mejor no mayoría, pero simplemente serán personas que se han hecho un hueco, se han hecho su espacio. Pero ¿cómo hace hacerte tu espacio si estás siempre ofendiendo y peleando? Lo que estás fomentando es un conflicto, entonces el otro al final se siente ofendido y en vez que escucharte empieza a defenderse, ¿no? Y ahí llegamos a una lucha infinita, que además tú le das idea para ofenderte a ti, porque en este caso vuelvo un momentito, porque el ejemplo que se me hace más fácil, vuelvo un momentito a lo que opinaba sobre sobre el conflicto entre matrimonio tradicional y uniones civiles. ¿Qué sucede? Otro matrimonio diferente, ¿no? De otro estilo. ¿Qué pasa? Que cuando los eslóganes son muy agresivos, vosotros defendéis la familia tradicional bonita y amorosa, cuando en realidad hay situaciones del horror y se ven la película de horror ahí de gente matándose en la casa, ¿no? Violencia familiar, etc. Esto le da una idea al otro, porque el otro también puede decir, vosotros defendéis el matrimonio homosexual, pero hay delitos entre homosexuales y asesinatos. Entonces, le está dando una idea, qué absurdo, ¿no? Está claro que la persona que defiende su ideal lo defiende en sentido positivo. Casi nadie iría
por la calle diciendo quiero ver más asesinatos de mi tipo y no de tu tipo. Entonces, yo pienso que si simplemente una persona dijese, ok, yo entiendo tu posición, pero mantengo la mía, y fuese adelante, se logra. Además, otra cosa, como decía antes, sería simplemente actuar. Porque yo pienso que incluso, por ejemplo, yo una de las cosas en que no estoy de acuerdo en que se pidan ese tipo de derecho que yo llamo privilegio, no derecho, y haciendo ver dónde te sientes mal porque has quedado sin casa o no has podido entrar en el país de tu novio porque no estás casado, etc. Yo creo que esto, si la persona simplemente actuaran de una forma más solidaria con los demás, porque simplemente tienen valores más abiertos, valores en sí, ¿no? De ética, como decir, yo no quiero ver a los demás sufrir, en cualquier situación, no por fuerza hacia un colectivo, porque lo que pasa es que luego si obtienen las cosas, la gente me dice, es un pasito adelante. No, yo no creo que sea un pasito adelante, porque todo lo que nosotros obtenemos como específicamente para nuestro grupito, nuestro colectivo, no lo estamos, teóricamente se pudiera ver como un logro de la humanidad, pero no es así. Nosotros no lo estamos pidiendo para la humanidad, lo estamos pidiendo por nuestro colectivo. Si luego al lado nuestro vecino es una persona que tiene la misma discriminación igual, pero otra, pertenece a otro colectivo, no lo estamos apoyando, activamente no lo apoyamos. Porque esto se ve, por ejemplo, ¿qué sucede? La persona que, hablando de las uniones, de los matrimonios, por ejemplo, ahora se ha dado el caso que de esta forma, haciendo una copia, haciendo los vértices del movimiento LGTB, no los homosexuales, porque no son todos iguales, no opinan todos lo mismo, nos faltaría. Pero ellos han pedido, estos vértices han pedido una ampliación de la ley que diciese que también el matrimonio homosexual tenga el mismo valor del heterosexual. Pero ¿qué sucede? Están dándole fuerza al ideal de que el amor es solamente de pareja, monógamo. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos mismos, por fuerza, se han metido en contra de personas que aman de una forma más amplia, no de dos en dos. Entonces, ¿qué sucede? Está claro que tú, pidiendo tu derecho para ti, no estás ayudando a la humanidad, te estás ayudando a ti, pisoteas a otro grupo por fuerza. Es una cosa, no lo hace apuesta, es algo que sucede por lógica. Mientras si tú dices cosas más amplias, como yo decía ahora, ¿no? Que ninguna persona, yo deseo que ninguna persona se sienta discriminada y tenga problemas serios en su vida, porque no puede pasar una frontera a ver su ser querido, porque no puede heredar algo, no sé. Entonces, en estos casos ya se hace algo mucho más flexible, ya se da una posibilidad de crear, por una parte, leyes mucho más flexibles, que vean el caso de cada uno, porque que esto parece idilíaco, pero es simple en realidad. Es simple y ya se ha hecho en algunos casos. Por ejemplo, los derechos de los menores, ¿no? Yo he visto una sentencia que he visto en televisión de un juez español que aseguró
le dio a un niño la posibilidad de seguir viendo unos adultos con el que se había criado que no eran su familia, ni legalmente ni de sangre, eran personas con que se había criado, porque luego ahora no quiero explicar el caso específico porque no importa, ¿no? Pero simplemente quiero decir, esta es una visión que realmente apoya al niño, realmente ayuda al niño, porque no es inútil que estamos todos ahora aquí a discutir y ofendernos sobre la definición de amor. Aparte que es absurdo ofendernos sobre la definición de amor, acerca de la definición de amor. Si es amor, tendríamos que ser amorosos y no estar peleando. Estamos hablando de amor y nos peleamos. Es absurdo en sí. Entonces, y en la vida de todos los días se darían casos simplemente de que si uno dice yo he sufrido y no quiero que otros sufran, se darían casos de apoyo mutuo, pero en serio, de apoyo mutuo sin ver sin ver qué etiqueta tiene la gente. Simplemente porque uno no tiene por qué, porque tiene otra manera de ser diferente de la mía, estar sin casa o sin posibilidad de ver a un ser querido, etc. Entonces ahí digo, cuando nosotros vemos un montón de activismo, ahí vuelvo a la cuestión de la lactancia materna, porque es algo que me ha pasado y que puedo testimoniar, que es un poco, es algo así como ilusorio todo esto, ¿no? Ok, entonces yo abro el Facebook y veo a diario estos mensajes que por una parte quieren apoyar la idea de que se incentive la lactancia materna porque es saludable para el niño. Por otra parte, quiere reírse y ofender a la gente y las empresas que en vez o apoyan la lactancia artificial o simplemente quieren que la lactancia materna no se vea en la calle, y entonces esto crea un problema porque logísticamente si yo tengo que ir a alguna parte y es la hora en que debo amamantar a mi hijo, o salgo con un biberón o no salgo. Entonces esto es un poco el plan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo veo estos dos tipos de mensajes. Yo apoyo solamente el que a mí me parece que fomente sentimiento positivo, o sea, el que dice es saludable este tipo de lactancia. Pero no apoyo los que son de odio o de ironía mala, ¿no? En el sentido, sois unos estúpidos y queréis ver mujer desnuda en una publicidad, pero no. ¿Por qué no lo hago? Porque en realidad, primero, si este tipo de mensaje comercial, si este tipo de cartel publicitario sigue ahí, es porque la mayoría de nosotros termina, al final y al cabo, compra la pasta dental viendo esa modelo. Y entonces ahí tendríamos que vernos un poco todo, ¿no? Dejarnos de abstracciones y ir a ver cómo compramos las cosas, qué sentimientos tenemos. Y otra cosa es que, como digo, fomenta odio y no diálogo y no entendimiento. Yo al otro lo ofendo, y cuando lo he ofendido, esta persona no se acerca a mí. Bueno, aún así se defiende, ¿no? Instintivamente, si te atacan, te defiendes, es normal. Entonces empieza a atacarme a mí, o al menos a alejarse de mí y de mi ideal. No le he hecho entender. Y entonces yo no digo que por fuerza yo tenga que hacer amistad con todo el mundo o dialogar con todo el mundo, pero puedo simplemente no ofender e ir adelante con mi idea.
y al final me haré mi espacio, ¿no? Y no solo, a lo mejor haré algo que incluso puede ser que armonice, que sea un factor, que se vea como un factor positivo, simplemente por el método que he usado, no tanto porque todos me den la razón sobre lo que digo en sí, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La cosa principal que a mí me impacta cuando veo todos estos mensajes sobre la lactancia es también que hay una exageración de mensaje en este sentido que son como yo opino, o sea, que van de acuerdo con mi opinión. Pero yo recuerdo que en el momento en que, por ejemplo, yo he tenido 3 hijos y 2 he podido amamantarlo por más tiempo. La primera no, porque me encontré, esto fue un momento de mi vida muy difícil. Cuando la niña tenía 4 meses, falleció mi padre, que era la persona que no estaba apoyando, y yo vivía en su casa. También ha fallecido el papá de la niña, o sea, esto fue un momento realmente difícil, y resulta que yo no pude seguir quedándome en casa con ella, y a mí me dolió mucho. El hecho, en aquel momento, para mí, encima de lo que yo estaba pasando, el hecho de tener que dejar de amamantar a mi hija me dio mucha tristeza. Pero fue así, tuve que salir a buscarme un trabajo corriendo. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde estaba esta gente? Digo yo, ¿dónde estaba esa gente? Si hay todos estos mensajes por ahí a favor de la lactancia materna, ¿por qué después hay tan poca gente o ninguno que materialmente dice, un momento, mi amiga, vecina, pariente o no sé qué cosa está dejando de amamantar a su hija pequeña porque no tiene un sueldo que entra en la casa, porque le faltó, porque su plan de cómo iba a criar la niña se le ha venido abajo, porque la vida no la podemos controlar completamente, ¿no? Entonces, esta persona quisiera amamantar a la niña, no es una persona que no quiere porque no quiere, porque no le agrada, o no tiene leche, o no sé qué cosa. Es una persona que quisiera y pudiera amamantar a su hija, pero no lo puede hacer porque le falta, porque está corriendo a buscarse un trabajo. Ok, voy y la apoyo, le digo, no, espera, yo te apoyo económicamente hasta que hasta que la niña tenga más meses o año y medio y la niña va a tener más salud. Yo no veo esto, sinceramente. Yo en nuestra sociedad, al menos, claro, si la persona que me están escuchando vive en el sitio más solidario, fantástico, os felicito, pero yo no he visto muchos de estos sitios. Yo vivo en un mundo de abstracciones, en donde efectivamente suceden cosas contrarias a las que decimos que queremos, pero porque no lo hacemos lo que queremos. Es esto que digo. O sea, sí, es bonito manifestarse, es bonito, pero es bonito tener libertad de opinión, pero también tenemos libertad de acción, ¿no? Sobre todo, porque si no, entonces, ¿cuánta gente de esta que dice que se tendría que y está dispuesta a hacer algo, ¿no? O también digo algo más simple, claro, ahora parece una exageración lo que digo porque estamos en un mundo tan individualista que pensar de apoyar a una persona que tiene un problema que puede ser claro, sí, depende de dónde viene el apoyo. Si somos muchos, no nos cuesta nada. Con €1 por cabeza hemos resuelto la situación de una familia con un problema. Pero si somos multimillonarios, pero está claro que si yo sola quiero ayudar a una amiga, a una persona con un problema, a lo mejor se me hace casi imposible, ¿no? Pero no importa, ahora digo cosas más simples. Entonces, en este caso, voy a hacer un ejemplo más simple. Nosotros pensamos que haya que
derrumbar un poco de prejuicios acerca del tema de amamantar a un niño en público, ya que hemos visto que, en fin, en todas partes se ve mostrar el cuerpo femenino por otras razones, ¿no? Entonces decimos, ok, aparte de compartir cosas en el Facebook, voy a compartir, porque yo veo muy poca experiencia personal que la gente cuenta, ¿no? Voy yo a contar cómo yo he apoyado en caso que haya visto una persona que le daba vergüenza amamantar al niño en público, y yo me he sentado a su lado y le he dicho, hace bien hacerlo porque a la niña le hace bien, ¿no? O ir y felicitarle, decirle, o hacerle una sonrisa. Esto ayuda a la persona que está intentando superar este momento de incertidumbre. Entonces, ahí sí sería útil, esto sería útil, ¿no? Entonces, bien, creo que los casos ahora que yo he expuesto al final son dos. Yo quería hablar de cómo defendemos nuestras causas. Si al final terminamos haciendo el juego de quien quiere vernos pelear, y aunque no existiese ese tipo de manipulación, si al final terminamos peleando y sintiéndonos superiores a lo que estamos ofendiendo, y en vez cuánto somos capaces de defender nuestra idea simplemente porque creemos en nuestra idea y queremos aportar algo, y no solo demostrar que somos los más listos y que los demás son tontos, sino aportar algo porque consideramos que sea un beneficio. Y entonces el otro tema de que he hablado, porque venía al final en los ejemplos, venía junto, es esto. Muchas veces, aparte de transmitir un montón de mensajes de odio y de sentimientos de superioridad, luego ni siquiera actuamos en la sociedad, porque yo no veo muchas acciones concretas, pequeñas, hablo de las pequeñas porque son estas las importantes, porque al final a mí, no sé, se habla continuamente de discriminación, pero otro tema del que he hablado en el video anterior es sobre cuánto a veces conocemos la situación actual, a veces criticamos la situación actual, pero no las conocemos bien, porque yo veo esto, ¿no? Por ejemplo, por las cuestiones de las uniones civiles se habló mucho de la discriminación en cuanto a quedarse en un piso, en un apartamento, cuando hay un divorcio o fallece tu pareja. Pero yo me he cambiado de residencia varias veces por factores de mi vida personal, y yo tengo una experiencia muy grande en ir a buscar piso, a ir a buscar casa, ir a buscar apartamento en alquiler. Y veo mucha discriminación, por ejemplo, si tienes hijos o si eres autónomo, no tienes un sueldo fijo, y todas esas discriminaciones, entonces, ¿dónde van? O sea, ¿por qué simplemente no hablamos a nuestro alrededor con las personas que conocemos, que pueden ser muy cercanas? Si no somos nosotros mismos, puede ser nuestro hermano o nuestra madre, que tienen piso para alquilar, apartamento para alquilar, y le decimos, ojo, no vayamos discriminando gente. Esto es más difícil hacerlo, ¿no? Esto es más difícil. O sea, yo veo que es más fácil ir por ahí con un cartel que diga, cambiamos la ley, pero vamos a ver, aunque se haga, que se haga al menos de manera abierta, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se pide de manera abierta, o sea, que se acabe la discriminación en general y no solo hacia un grupo, un colectivo,
Por una parte, porque así nos enganchamos a cualquier cosa que vemos por ahí en las redes sociales y la compartimos. Y también por esta cuestión de caer en el querer pelear entre grupitos. Pero también porque no conocemos la situación actual. Yo me doy cuenta que cuando yo cuento en las redes sociales lo que me ha pasado a mí, como madre simplemente, porque hay un montón de gente que quiere alquilar piso a inquilinos que no tienen ni mascotas ni niños. Y cuando yo cuento esto, la gente me dice, no puede ser. O sea, no lo sabe y le parece increíble. O algunos dicen, verdad, no lo había pensado, pero sí, tú debes haber tenido muchas dificultades con 3 hijos a encontrar casa. Bien, con todo esto yo mando ahora un saludo y un abrazo a la persona que luego sí me han dado la posibilidad, ¿ok? De conseguir casa, la persona que me han hecho un contrato de alquiler. O sea, pero no estoy hablando solo de lo malo, ¿no? Pero quiero decir, yo tengo que ver si en casa para acceder a una. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor no soy parte de uno de los colectivos que se están defendiendo ahora, pero no puede ser toda una moda. Si estamos hablando de que la gente tenga la oportunidad de tener un techo, que es una cosa normal, digamos, si llueve para todos, ¿no? Sí. No creo que la lluvia haga diferencia. Dice, bueno, voy a mojar a ese colectivo y no el otro. Todos queremos un techo porque todos queremos repararnos. Entonces, digo, muchas veces me doy cuenta de que estas personas que están pasando estos mensajes no conocen siquiera, quieren una reforma pero no saben sobre qué va, sobre qué, o sea, no conocen la situación actual. Y esto es un poco extraño, esto no puede ser. De ahí no pueden salir beneficios de ese tipo de ignorancia, ¿no? Entonces, creo que si simplemente, por esto quise añadir este tema, el de cuánto nos activamos en la sociedad, aparte, en vez que estar siempre compartiendo eslóganes que no vienen pensados por alguien que está haciendo sus intereses. ¿Cuánto somos activos en la sociedad? ¿Cuánto, si nos pusiéramos mañana a decir todo en nuestro entorno o redes sociales, ¿qué he hecho hoy yo para que no se discriminara cualquiera, bajo cualquier aspecto? ¿Qué he hecho hoy yo? Entonces, en este caso, sería más verdadero, sería más sincero, se vería la sociedad como es, se vería un espejo de la sociedad como es, no como nos engañamos creyendo que sea. Okay. Así que voy a volver al tema principal que era de este video. Y porque, bueno, creo que el otro tenía conexiones, pero el tema principal era este, y era sobre cómo defendemos nuestra causa y cómo utilizamos nuestra libertad de expresión. Y repito la frase de Gandhi: no hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra. Gandhi. Gracias por escuchar. Hasta mañana con otro video.